Y seguimos con el programa de actividades. Justamente vamos con el maestro Francesco Aicart con el tema administración de políticas públicas con el uso de la inteligencia artificial. Por si fuera poco, Francesco Aicart es consultor y analista político con reconocimiento en el ámbito ecuatoriano. Se ha enfocado al temas de comunicación, políticas, campañas, marketing electoral y gobierno. Participa activamente como columnista y analista político a través de diferentes medios que se han especializado en su país y en el cual abordan temas como las reformas institucionales, dinámicas de la política nacional, sucesos de manera cotidiana y como estratega, pues bueno, ha fortalecido, ha participado en diferentes ámbitos electorales, como bien les decía, pero también se ha dedicado a la parte de la formación y la capacitación, algo que quiero aprovechar para reconocer de manera pública a Francesco, es justamente el dinamismo que siempre ha tenido la disposición para participar en los encuentros, en las capacitaciones que tenemos, pero sobre todo algo que desde hace mucho tiempo el gremio venía pidiendo y nadie se atrevía por alguna situación a dar el primer paso, que es precisamente formar la asociación latinoamericana de investigación, perdón Francesco, se me olvida de pronto las siglas, al INCOP, que es la Asociación Latinoamericana de Investigadores y Consultores Políticos, y que nos suma, bueno, a muchos consultores, que además en esta ocasión está dando el aval a esta cuarta edición de la CICEMAP. Francesco, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José Luis. Muchas gracias por la invitación, siempre atento y como tú bien dices, pues yo creo que la capacitación y el conocimiento siempre tiene que ser abierto y público. Mientras más conocimiento tengamos, pues obviamente podemos poner ese granito de arena, podemos arrimar ese hombro para que cada uno de nuestros países, pues siempre vaya en el camino del éxito. Y más ahora, pues que tenemos herramientas tan poderosas, tan importantes y a la vez gratuitas casi siempre. Si quieres, pues hacer inversión también puedes tener mejor calidad, no vamos a decir que no y tampoco pues que voy a tirarle en contra a las inteligencias artificiales que tienen algún tipo de costo, pero las inteligencias artificiales gratuitas, las que son quizás para uso doméstico o para uso de una pequeña o mediana empresa, pues es algo que necesitamos tener, algo en lo que necesitamos imbuirnos todo porque los resultados siempre van a ser excelentes y óptimos. Obviamente, si es que manejamos también bien la información, como es lo que tenemos que hacer. Así es, pues bienvenido Francesco, muchas gracias nueva cuenta por el respaldo del INCOP y este espacio es todo tuyo. Listo. Ok, estamos, bueno, el nombre de esta pequeña presentación es Administración de Políticas Públicas con el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué es importante las políticas públicas y por qué es más importante su administración? ¿Y por qué también es aún un poco más importante el uso de la inteligencia artificial? La administración de políticas públicas es necesaria. ¿Por qué? Porque es lo que nos da la pauta de qué es lo que nuestros gobernantes, esas personas a las cuales nosotros les delegamos el poder a través del voto electoral, qué van a hacer por esas personas por las cuales votaron y también por las personas que no votaron por ellos. Un sistema de administración de políticas públicas que te debe permitir saber la visión general que tiene ese gobernante de cómo se adecúa para el desarrollo en nuestro país, pues hablamos de cantones, hablamos de provincias, hablamos de regiones, hablamos de sectores, hablamos de país. Y para una correcta administración se debe tener también herramientas necesarias para que me faciliten ese tipo de contexto. No vamos a decir de que un gobierno seccional, por ejemplo, que no pueda utilizar quizás por recursos la inteligencia artificial, es un gobierno que va a fracasar en lo absoluto. Yo creo que tampoco la tecnología está para eso. De hecho, la tecnología simplemente lo que hace es quizás automatizar
o poner de una manera más veloz, o dar, mejor dicho, una respuesta más veloz a esos requerimientos que los puedes hacer de una manera humana, pero te puedes demorar algún tipo de tiempo. En relación pues, a lo que es inteligencia artificial e inteligencia humana, que es quizás es una carrera de caballos en este momento, todavía pues no llegamos a lo que se denomina el nivel de singularidad. ¿Qué es la singularidad? Cuando supuestamente la inteligencia artificial ya no va a necesitar de la inteligencia humana para seguirse autodesarrollando. El actual autodesarrollo que tienen las inteligencias artificiales, porque la inteligencia artificial no llega a ser más allá de un repositorio de información que la misma inteligencia humana le provee o le produce, pero llegará el momento, y ese es el que se denomina el nivel de la singularidad, cuando la inteligencia artificial ya no va a requerir de esa inteligencia humana para cargar su información. Algunos expertos, pues, hace algún tiempo estuve investigando eso, hablaban que en los años 60 posiblemente lleguemos al nivel de singularidad. Hoy día me llegó otra información, algunos hablaban de los años 50, estamos hablando de 2050, pero yo ya en alguna ocasión revisé otra información que nos decía que la velocidad con la que se está moviendo la inteligencia artificial en realidad pues todavía no es tan conocida y que para el criterio de ese investigador, una persona pues que tiene mucho tiempo en esos menesteres, pues él hablaba que muy posiblemente ya para finales de esta misma década, estamos hablando antes de que inicie 2030, pudiéramos llegar a un nivel de singularidad. ¿Qué pasará cuando lleguemos al nivel de singularidad, señores? No lo sabemos. Habrá que convivir, por supuesto que sí. Yo siempre pongo esto como ejemplo a mediados de los años 95, más o menos de la década de los 90 o la última década del siglo anterior, pues, cuando irrumpió de una manera muy fuerte el Internet. Mucha gente pensaba que el mundo se venía abajo. Mucha gente pensaba pues que los trabajos iban a sucumbir, que las computadoras iban a prescindir del trabajo humano. Y señores, ¿qué pasó? Nada. Tenemos generaciones con acceso a información de una manera totalmente veloz. Tenemos incluso ya hace mucho tiempo una infoxicación, que no es otra cosa más allá pues que una intoxicación de información, lo cual en mis tiempos de estudiante ya hace algunas décadas, si tú querías pues profundizar en algún tema, nos tocaba ir a una biblioteca o a una librería a comprarte alguna información y ver cómo podías documentar mejor un trabajo que te hayan enviado o simplemente, pues si tenías la intención de investigar algún tema, nos tocaba hacer mucha magia para poder acceder a esa información. Ahora no, ahora tenemos la información en un celular, tenemos la información en, en una computadora, lo que necesitamos es simplemente tener una conexión de Internet. Al menos en nuestra ciudad, en Guayaquil, que es donde yo estoy, pues ya hace algunos años hubo la visión de un alcalde que dijo, bueno, vamos a comenzar dando Internet gratuito. No es que tampoco se pensó en competir con las proveedores de Internet en absoluto. Yo recuerdo que cuando se inició el proyecto de Más Comunicación, se daba 30 minutos y cuando yo salí del municipio hace un par de años, pues eh, ya andaba por las 2 horas. No sé en cuánto tiempo esté ahora la entrega del Internet gratuito a través de puntos en todo Guayaquil, o sea, está casi cubierto, está casi cubierta todos los cuadrantes que corresponden a Guayaquil. Y pues con una utilización de 2 horas gratuitas tú puedes hacer bastante. Ahora, si ya tienes el acceso a la tecnología,
porque también a través de otros programas, pues nosotros como municipio dotamos a los recién graduados de un aparato tecnológico. Cuando iniciamos dábamos una tablet. Ahora pues ya estamos hablando de que se dan casi mini laptops a cada uno de los graduados. Entonces, si tú ya tienes la tecnología, tienes que aprender a utilizar. Y si ya estamos imbuidos en esa línea, yo creo que el correcto camino o el único camino para seguir desarrollándote es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tú la puedes utilizar en todos los ámbitos, desde labores domésticas, desde preparar un trabajo que te hayan pedido, desde hacer un discurso o una exposición, hasta también hacer una correcta y eficiente administración de las políticas públicas, que es en lo que va a versar pues un poco este tema. ¿Por qué es importante y por qué es relevante el uso de las políticas públicas? Porque te da velocidad y certeza al dar los resultados. Vuelvo a decir, no quiere decir de que un municipio o un gobierno seccional pequeño que no tenga acceso a tecnología como lo tienen grandes urbes o grandes cantones como lo son Guayaquil y Quito, por ejemplo, aquí en nuestro país, van a fracasar. No, pero muy posiblemente Guayaquil y Quito pues te pueda dar una solución en un día cuando esa solución pues la darían otros cantones que no tengan acceso a esa tecnología o información, aunque en Ecuador ya tenemos pues una penetración bastante extensa de lo que es tecnología. Si mal no recuerdo, pues ya estamos sobre el 80 o 90% de penetración tecnológica a nivel global, pero quizás pues esos pequeños municipios que también existen, no vamos a decir que no, no vamos a decir de que vivimos en un país que sea una panacea, que no lo es, estamos con problemas de seguridad muy graves, pero incluso esos niveles de inseguridad pueden ser medidos y pueden ser quizás proyectados o bosquejados conforme a la información que se va alimentando a través de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Nos descomplica la vida. Tampoco vamos a decir que la inteligencia artificial es la panacea completa en lo absoluto. Tampoco vamos a decir de que más adelante no vamos a necesitar un alcalde, sino vamos a necesitar un bot de inteligencia artificial. Eso sería hasta absurdo, pero hay mucha gente que piensa eso. Señores, la evolución de la tecnología siempre te da desafíos. Cuando fue la revolución industrial, cuando a través del vapor se prescindió de la fuerza bruta por la fuerza tecnológica, señores, el mundo no acabó. Más bien el mundo tomó un brío que me permitió estar en lo que actualmente estoy. ¿Por qué? Porque las máquinas en ese tiempo no se manejaban solas. Las máquinas en ese tiempo no se engrasaban solas. Las máquinas en ese tiempo no se movían solas. Es decir, que quizás pues la fuerza bruta tuvo que ser cambiada por otro tipo de fuerza, pero en eso está el cambio de una tecnología. Si venimos a inteligencia artificial, señores, preparémonos en inteligencia artificial. Ya quizás ciertas actividades que dentro de un departamento gubernamental, por ejemplo, se lo puede obviar utilizando inteligencia artificial, a esa gente comienza a prepararla para qué, para que seas un analista de información, para que sepas qué preguntarle a la inteligencia artificial para que te dé un resultado adecuado. No es que necesitas ser doctor para eso, en absoluto, no es que necesitas tener tres maestrías para ser un buen analista de datos, necesitas una buena preparación
e incluso la misma preparación tú la puedes hacer utilizando inteligencia artificial que te va a dar muy buenos resultados para esos procesos de capacitación. ¿Cómo es el proceso o el ciclo de una política pública? Una política pública la podemos dividir en 4 fases. La identificación del problema, que es la identificación del problema, pues, o cómo la inteligencia artificial influye en la identificación del problema mediante analítica masiva, cruces de datos y detección de patrones. Parece que fueran cosas muy pequeñas, no, pero sí, son tonterías, analítica masiva, cruces de datos y detección de patrones. Señores, estamos hablando que cruces de datos sobre a veces no miles, sino millones de información necesitan de una correcta estructura tecnológica para darte una información segura y veraz. Detección de patrones. A veces tenemos 10 datos y no encontramos sobre 10 datos un patrón o un comportamiento repetitivo. Ahora peor, pues si tengo una base de datos con 2, 3, 4, 5 millones de informaciones. Formulación. ¿Qué me permite la inteligencia artificial? Modelos predictivos que permiten evaluar escenarios. ¿Qué puedo hacer con esto? Adelantarme a poder ver lo que sucedería si yo hago X o Y trabajo, si hago X o Y ingreso de información, cosas como esas. Pudiéramos hacer como un piloto, pudiéramos hacer como una visión global del resultado que pudiéramos obtener haciendo lo que queremos hacer. Posiblemente a lo que hago la formulación y veo que metiendo lo que yo creo no me da buenos resultados, pues ya está en la inteligencia humana discernir si es que hago o no hago tal acción. Posiblemente, aunque sucedan ciertos detalles, es necesario hacer. Quizás pues veo en esa proyección que tengo que de tal o cual manzana tengo que hacer una expropiación de tantos predios. Ya viene pues la medición, ya viene quizás pues la conversación con los que están desarrollando el proyecto y decir, bueno, es necesario que este proyecto lo hagamos por esta ruta, quizás sí. Y mediante soluciones legales que siempre existen, pues tú tendrás que ver cómo expropias, tendrás que ver cómo soluciona ese problema con los dueños del predio, pero tienes una visión a futuro o futurística de lo que quieres hacer en el presente. En lo que tiene que ver con implementación, que es la tercera fase de una de un correcto proceso o ciclo de las políticas públicas, tenemos la implementación. Y en la implementación, pues obviamente a través de la inteligencia artificial podemos automatizar, hacer seguimientos mucho más óptimos y eficientes y obviamente optimizar recursos. Si yo ya veo que por un lado se me están desviando recursos, ya sea materiales o recursos económicos, señores, tengo que trazar otra vía. Y eso de ahí es preferible que te lo diga un equipo, perdón, un equipo técnico, podríamos decir, un equipo tecnológico. En ese sentido, a veces es necesario que ese equipo tecnológico, esa computadora, esa inteligencia artificial, sea una persona que no tenga sentimientos, porque definitivamente si yo le voy a preguntar a una persona, a un humano, sobre ciertas acciones, siempre va a haber algún tipo de afinidad o sesgo hacia el compañero, hacia la persona. En estos casos, pues tiene que ser totalmente frío y qué mejor que una computadora que todavía, en su gran mayoría, pues carece de ese tipo de sentimientos, aunque posiblemente ya cuando lleguemos a la etapa de singularidad, pues habrá equipos ya con sentimientos no similares, pero están buscando eso.
de los humanos, pero a través pues de un correcto uso de algún bot o alguna inteligencia artificial, pues podemos hacer un rediseño o un remapeo de qué es lo que estamos haciendo. Y por último, y también no eh, tan importante como los otros, es la evaluación. Y dentro, obviamente, pues de la evaluación tendré que hacer un análisis de lo que yo tuve proyectado posterior a que formulé, posterior a que implementé, eh, una evaluación de lo que yo proyecté a obtener como resultado. ¿Qué me tendrá que decir? Y ahí también quizás es importante que quitemos el sesgo humano para tener pues una persona totalmente imparcial en el sentido de que te diga esto funcionó o esto no funcionó. Dentro de las etapas diagnósticas, la IA puede ayudar a través de sistemas que identifican riesgos de deserción escolar. Por ejemplo, si vamos a poner el tema de deserción escolar, qué puede hacer la inteligencia artificial? Definir el problema público con un nivel bastante asertivo. Vas a identificar el por qué hay deserción escolar, eh, por qué o qué tipo de patrones de inasistencia existen, si son por rendimiento, si son por contexto socioeconómico, perdón, y ese tipo de resultados, insisto, van a ser mucho más óptimos, mucho más rápidos, si lo haces a través, pues, del buen uso de la tecnología. ¿Qué te permite eso? Tener soluciones más asertivas. Si la inteligencia artificial te dice, señores, aquí no debe ir un parque, por ejemplo, aquí tiene que ir una maternidad. ¿Por qué tiene que ir una maternidad? Porque hemos hecho un estudio con técnicas y me dice primero que eso es lo que necesita el área. O sea, hubo una socialización con esa área grupal. Después, ¿por qué? Porque existe mucho índice de adolescentes en estado de embarazo y posiblemente que estén solas. Cosas como esas. O sea, ese tipo de afinidad, ese tipo de especificidad, te la puede dar la inteligencia artificial. Y obviamente, pues no es que la inteligencia artificial va a tomar la decisión, porque eso ya le corresponde a la autoridad, pero no es lo mismo que tú tengas una percepción, que ahí necesitas un parque, por ejemplo, a que tengas la fineza de tener toda la información y todos los esquemas necesarios para llegar a discernir que lo que necesitas es una maternidad. Todas esas bondades te las puede dar la inteligencia artificial. Estamos por formulación. Ok, esta es la lámina, sí, sí, correcto. Ok, antes de implementar una política, los gobiernos pueden simular escenarios. Eso es lo que hablábamos hace un rato. Es siempre preferible que tú veas cuál puede ser el resultado que te puede dar al implementar cierta política pública, por ejemplo. Hace muy poco tiempo, pues el presidente del Ecuador tomó una decisión que para mi gusto era una decisión necesaria hace mucho tiempo, que es quitar el subsidio al diésel. Tenemos muchos años con subsidio al diésel, se han hecho estudios y se ha llegado a determinar que el diésel subsidiado no va específicamente a las personas que deberían ir, sino que está siendo mal utilizado, peor aún, pues que está siendo contrabandeado o a Perú o a Colombia, cuando el precio del diésel para nosotros sería una cuarta parte de lo que venden en los países vecinos.
Es una información que se tiene en base a análisis de información. Y él tiene que haber tomado la decisión que fue dura y definitivamente pues eso que acarreó un paro de casi 32 días que tuvo secuestrada a una provincia importante de nuestra patria y muy posiblemente eso influyó en esta última consulta popular del 16 de noviembre para que los resultados no sean como los números lo decían, como las encuestas que manejamos. Algunas encuestadoras, por lo menos yo trato de ser una encuestadora bastante justa, y nuestra encuestadora nos decía que en las 4 preguntas el señor presidente iba a tener muy buena aceptación, pero no fue así. Y en las 4 preguntas, el señor presidente, lamentablemente, pues obtuvo un no de la ciudadanía y con números no tan buenos. Pero señores, con información que tú ya tienes que haber previsto que esto puede haber sucedido. Él tuvo la valentía de hacerlo, sí, que quizás pensó que no iba a ser tan grave el asunto, posiblemente, pero les aseguro, señores, que tú con la predicción que tuviste, con la información que poseías, pues tomaste la mejor decisión. Posterior a la subida del diésel no ha pasado absolutamente nada. No se descalabró Ecuador, seguimos adelante, la gente sigue consumiendo diésel y para contar. Pero ya teníamos dentro de la psiquis nuestra, pues que el diésel era un derecho o una garantía y quitarle el subsidio al diésel, pues era prácticamente mala palabra. Señores, ese tipo de cosas, tú con una buena información que la puedes sacar a través de la tecnología, la vas a ir cambiando sin ningún problema. Implementación. ¿Qué hago en la implementación o cómo me ayuda en la implementación la inteligencia artificial? Y creo que ya me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, voy a tratar de ser un poquito más rápido. En la implementación, pues probablemente donde más se nota el impacto de la IA. ¿Por qué? Porque ya puedo ir utilizando eh, tecnología, valga la redundancia, o propiamente dicha, para hacer cierto tipo de cosas que antes los hacía manualmente. Automatización de trámites que me reduce obviamente tiempo, fila, corrupción y tantas cosas más. Tenemos pues los chatbots inteligentes en los cuales pues no hay una relación ciudadana o no hay una relación persona a persona, pero señores, o sea, independiente del romanticismo que tiene, pues ir a una ventanilla y conversar con el señor ventanillero y por último, pues se llegan a ser hasta amigos porque tienes que ir todos los días al banco. Vamos contando minuto a minuto el tiempo que pierdes. Yo recuerdo hace muy poco tiempo, no estamos hablando de 10 años, hace muy poco tiempo, tú por lo menos aquí en nuestro país, cuando salías del país, y querías activar tu tarjeta de crédito para utilizarla internacionalmente, tenías que ir al banco. Tenías que ir al banco, hacer una carta, sentarte, esperar a hablar con la señorita, y eran 2, 3 y 4 horas de trámite. Ahora, a través de un chatbot, que simplemente pues te va preguntando ciertas cosas, cuáles son las opciones, a dónde va a ir, cuál es la fecha de tu viaje, qué tarjeta quieres habilitar, cuál es el monto que quieres habilitar. Posiblemente en 5 o 10 minutos, sin moverte de donde estés, te sale la autorización para el viaje. Entonces, ese tipo de cosas en las implementaciones nos pueden ayudar en una correcta administración de las cosas. En el tema de la evaluación, como les decía, ¿qué tan sencillo es que metas los posibles resultados que tú pensaste que ibas a tener y los tamizas con los resultados que obtuviste? La computadora, el chat, la inteligencia artificial o tu agente de inteligencia artificial, pues te va a decir
casi de una manera inmediata, pues cómo vas en cumplimiento de metas, cómo te vas desviando y por dónde te vas desviando o por dónde se están yendo los recursos que no deberían irse por ahí, cómo estoy beneficiando a la cantidad de personas correctas, quizás no estoy beneficiando a la gente que yo necesitaba, y si es que el tipo de política que tú hiciste, que eso sí es importante saberlo mucho, pues es si ese tipo de política no está generando algún tipo de desigualdad social. Si ya pues tú ves que hay desvío, si tú ves que hay no el beneficio a la persona correcta, como les ponía en el ejemplo del 10 el que más se va pues a Colombia o a Perú, señores, tiene que tomar decisiones. Ya es hora de que esa persona, ese dignatario, no es que la inteligencia artificial yo estoy proponiendo que llegue a suplantar al señor alcalde o al concejal o al consejero o al ministro o al presidente en lo absoluto, pero sí me va a dar la herramienta para que ese funcionario diga, señores, aquí algo pasa y aquí yo debo cambiar las cosas. Entonces, eso de ahí es lo que podemos hacer con inteligencia artificial o lo que deberíamos hacer con inteligencia artificial. Riesgos al utilizar la inteligencia artificial, por supuesto que sí. No vamos a decir de que con tanta información que yo le genere le puede causar algún tipo de sesgo al resultado que la inteligencia artificial te produzca. Recordemos, y vuelvo a insistir, al día de hoy la inteligencia artificial es un repositorio de información que yo mismo le doy. Entonces, si yo comienzo a meter información sesgada, la inteligencia artificial pues va a pensar o a asumir que esa información sesgada es la óptima y la adecuada y sus resultados también van a ser sesgados. No es porque la inteligencia artificial es corrupta, señores, en lo absoluto, sino que a mí me enseñaron que 2 más 2 son 5. Y mañana vuelvo a meter que 2 más 2 son 5 y 2 más 2 son 5, hasta que en su momento la inteligencia artificial aprenderá, entre comillas, que 2 más 2 son 5. Entonces, de que tenemos riesgos, sí. De que pudiéramos, entre comillas, tener falta de transparencia, porque tampoco pues podemos escudarnos en que el resultado es dado por la inteligencia artificial y yo me lavo las manos. Pero ese tipo de cosas son necesarias hacerlas y como yo digo, pues ir tamizando o balanceando los riesgos. ¿Me conviene o no me conviene? Si el me conviene es muy superior al no me conviene, señores, tienes que tomar la decisión de hacerlo y ver cómo solucionas ese no me conviene. Pero lamentablemente hay personas que si no le conviene a uno, dejas de atender a 999 y tampoco eso es lodable. Y muy posiblemente todo lo que tú hagas no les convendrá a todos, porque no todos pensamos igual, ni todos tenemos los intereses iguales. Ahí ya viene la sapiencia, la sabiduría, ahí viene también pues ya cómo se maneja ese mismo gobernante, pues y toma sus decisiones conforme a lo que él estructuralmente o políticamente ofreció a sus ciudadanos. Vamos a ir quizás a la última ya por tiempo. Esta es la de capacidades necesarias. Okay. ¿Qué debe hacer, qué deben hacer los gobiernos, sean pequeños, grandes, medianos, sean internos o sean nacionales? Capacitar. Debe haber la voluntad de hacer el cambio, debe haber la voluntad de mantener a su personal desarrollado, debemos cohesionarnos, no solamente la tecnología, tiene que estar cohesionado la tecnología, la ley, la parte social, porque yo como visión tecnológica puedo pensar que tal cosa que estoy haciendo es la preferible porque me da tal resultado.
¿Y qué pasa? Pues si por ese tipo de acciones estoy cometiendo algún tipo de ilegalidad o más aún estoy entorpeciendo algún tipo de derecho social que tiene la gente. El tecnológico posiblemente no lo sepa. Entonces, si hacemos grupos comunes, grupos diversos, grupos multidisciplinarios, siempre los resultados van a ser los mejores. En otras palabras, señores, la tecnología es importante, la inteligencia artificial es importante y la inteligencia artificial te puede permitir tener resultados óptimos en muy poco tiempo y posiblemente con valores muy bajos. En la parte de administración pública, pues tú tienes que ir cuidando el centavo y cada centavo invertirlo de una manera adecuada para que los beneficiarios sean los más necesitados. Esa creo que es la intención de la política pública, y en ese sentido utilicemos la inteligencia artificial, que no solamente para eso fue diseñada, inventada y sigue desarrollándose. La tecnología siempre aunque cause algún tipo de revuelo, porque definitivamente el que ya está acostumbrado pues a otro tipo de actividades puede sentir como medio invasivo la parte tecnológica, pero el mundo tiene que ir evolucionando y en esa evolución, en ese desarrollo, señores, la inteligencia artificial puede ser un gran compañero para llevarnos al éxito. Muchas gracias a todos y estamos abiertos para cualquier tipo de consulta o duda que tengan. Muchísimas gracias, estimado Francesco, por haberte sumado a esta edición, esta cuarta edición de la CICEMAT, la Semana Iberoamericana Me de perdonas Administración. por el par de minutitos que me pasé. No te preocupes, Francesco, al contrario, muchísimas gracias por, sé que tenías otros compromisos y nos diste, nos priorizaste justamente para estar aquí. De verdad, agradecidos contigo por el tiempo, el espacio y sobre todo por este respaldo que nos está dando la asociación. No quiero dejar pasar, Francesco, la entrega de este reconocimiento que te otorga Acrobas Comunicación al INCOP y Hagamos Comunicación al maestro Francesco Aycat, tras haber participado como conferencista en la cuarta CICEMAP, que se realiza del 8 al 12 de diciembre del 2025 a través de la plataforma de hagamoscomunicación.com y se extiende el documento hoy 10 de diciembre aquí en Ciudad de México, México. Lo firma tu servidor y te lo haremos llegar más tarde. Muchísimas gracias de verdad, Francesco, porque justo este tema de inteligencia artificial, si bien hay ciertas novedades, también de pronto nos creemos todo lo que se cuenta en las películas, ¿no? Bueno, definitivamente, José Luis, los cambios traen cierto tipo de problemas, pero tenemos que tener la sapiencia de saber manejar los cambios. Así es. Siempre me gusta a mí poner como ejemplo la revolución industrial a mediados del siglo XIX y cuando el Internet entra abruptamente a la sociedad. ¿Cambió el mundo? Sí, para bien, no para mal, pero hubo gente pues que presagió el fin del mundo. Cuando entraba Internet, pues ya no iban a ser necesarios vendedores, ya no iba a ser necesario profesores. Nosotros, bueno, yo todavía no pensaba en ese tiempo terminar dando clases, pero en ese tiempo, pues los profesores iban a ser ya pues algo que pudiéramos obviar de ellos. Y seguimos adelante dando cátedra, utilizando la inteligencia artificial y seguimos impartiendo algo de conocimiento a todos nuestros alumnos. Así es. Pues bueno, sin duda, pronto anunciaremos algunas otras cuestiones más, Francesco, de las cuales te invitamos a formar parte y daremos la noticia más adelante. Espero que el INCOP también se sume a estas próximas noticias. Te mando un fuerte abrazo hasta Ecuador, Francesco, y seguimos en contacto, seguimos la conversación. Siempre atento a tus invitaciones, José Luis, y cuenta con nosotros desde Ecuador y con Alincop también. Gracias, fuerte abrazo, Francisco. Chao. Vamos
con la siguiente conferencista que ya la tenemos aquí en sala.